Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 1956, diagonal 2020. Este es un pronunciamiento muy importante de nuestra Suprema Corte que nos va a permitir comprender, reflexionar, analizar sobre alguna expresión comercial en el mundo virtual, en el mundo digital, para preguntarnos cuáles son las responsabilidades y en todo caso con qué alcance de aquellas páginas web que administran servicios de anuncios comerciales, servicios donde se ofrecen a través de plataformas pues a veces ofertas de empleo, venta de productos, intercambio de servicios, etcétera, algo que es muy propio, pues diría incluso hasta cierto punto natural, muy extendido, de las redes telemáticas, de las redes tecnológicas. Bueno, para entender qué fue lo que la Corte discutió, cuál es el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa, ya lo dijo la Corte, a Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, bienvenido a tu programa. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Y también le doy la bienvenida al programa, ya lo dijo la Corte, a María Eugenia Canchola. María Eugenia, muy bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, María Eugenia. Y pues, si quieres, empezamos contigo. Te quería preguntar, María Eugenia, te quería pedir, mejor dicho, si fueras tan amable de ofrecernos una explicación del contexto fáctico. Me refiero a los hechos que dan lugar al surgimiento del caso. Y luego también te pediría, María Eugenia, si fueras tan amable de referir cómo es que el caso llega a la Corte, porque pues en virtud de que se trata de un amparo directo en revisión, esto supone pues un recorrido en diversos momentos procesales, en diversas etapas y también una construcción argumentativa diversa por parte de quienes intervinieron en esas etapas previas hasta que el caso pues, finalmente es puesto a consideración de la Suprema Corte. María Eugenia, por favor, adelante. Claro que sí, gracias. Primero que nada, para ponerlos en contexto, me gustaría comentarles que los hechos de este caso tuvieron lugar cuando una compañía de seguros especializada en temas agropecuarios acude con una empresa que preste el servicio de una plataforma electrónica para la publicación de dichas vacantes. Se hacen diversas ofertas de trabajo por parte de la compañía de seguros agropecuarios, buscando personas que tuvieran el perfil de ser especialistas agropecuarios y que tuvieran entre 25 y 45 años, entre otros requisitos. Una asociación civil que tiene como finalidad luchar contra actos de discriminación, judicializa el caso ante los tribunales de la Ciudad de México. Demanda la nulidad de estas ofertas de trabajo discriminatorias por contener el requisito de ser entre 25 y 45 años de edad. Además de la nulidad, demanda el retiro de las ofertas de trabajo y la eventual publicación de la sentencia que declare estos actos como discriminatorios, entre otras pretensiones. En primera instancia, se absuelve a las demandadas, que en este caso eran la empresa usuaria y la empresa que proporcionaba la plataforma. Son absueltas en primera instancia. Esta decisión se controvierte en apelación, en la cual se resuelve modificar la sentencia de primera instancia para efecto de tener probado el acto de discriminación consistente en la oferta de trabajo que establece como requisito el parámetro de edad de 25 a 45 años. Y una vez que se tiene probado este acto de discriminación, se responsabiliza tanto a la empresa usuaria como a la empresa que proporciona la plataforma. Esta decisión es controvertida por la empresa que proporciona la plataforma a través del juicio de amparo directo. El tribunal colegiado que tuvo conocimiento de este asunto consideró que los elementos importantes para señalar que la plataforma no tenía responsabilidad en cuanto al acto de discriminación
Primero que nada, era porque el acto de discriminación había sido emitido por un tercero, que es la empresa usuaria. Segundo, se consideró que la plataforma no le era imputable el acto de los terceros, puesto que en su apartado de términos y condiciones establecía una condición en la que se hacía referencia a que no se podían publicar ofertas de trabajo discriminatorias. Eso fue el planteamiento central del tribunal colegiado. Sin embargo, la asociación civil que controvierte actos de discriminación acude a la revisión, que es como el caso llega a la Suprema Corte, para conocer si efectivamente se había dotado de contenido a la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1 de la Constitución, al establecer que los intermediarios o plataformas electrónicas no serían responsables únicamente bajo ciertas condiciones. Esto es algo muy importante del asunto y fue básicamente lo que se estudió. Correcto. Muchísimas gracias, María Eugenia, por esta síntesis, a partir de la cual ya queda muy claro cómo es que el caso, en primer lugar, se plantea y en las sucesivas etapas procesales, pues ya después llega a conocimiento del máximo Tribunal de la República. Gracias, María Eugenia. Y ahora voy contigo, Juan Carlos Salamanca. Fíjate que, y obviamente lo vamos a platicar a lo largo del programa, pero escuchando a María Eugenia y también en la lectura de la sentencia, pude encontrar, me parece, Juan Carlos, y ahí va la pregunta, algún eco con resoluciones anteriores de la Suprema Corte sobre, por ejemplo, plataformas tecnológicas, en el caso anterior de transporte de pasajeros. Como ustedes recuerdan, hubo importantes resoluciones de la Corte alrededor de la empresa Uber, tanto en Colima, primero en Yucatán, luego en Colima, y también algunos ecos con una jurisprudencia que yo creo que ya es muy extensa en la doctrina constitucional de la Corte sobre libertad de expresión y la neutralidad de, digamos, los instrumentos a partir de los cuales se ejerce la libertad de expresión. ¿Qué aporta esta nueva sentencia, Juan Carlos? ¿Por qué esta nueva sentencia da un paso adelante? ¿Hay aquí una doctrina novedosa en tu criterio, Juan Carlos? Definitivamente, bueno, creo que es un precedente muy importante y que precisamente tiene un vínculo con el tema de libertad de expresión que quizá a primera vista no es tan evidente. Eso tiene que ver con que, bueno, aquí estamos, a la hora de leer la sentencia, pues parece que estamos hablando únicamente de una plataforma que ofrece la oportunidad de que empresas publiquen sus vacantes, ¿no? Podemos decir en primera instancia, ¿esto qué tiene que ver con libertad de expresión? Creo que la respuesta a esto es que tiene que ver todo con libertad de expresión, porque a la hora de que estamos nosotros sentando las bases de cuál va a ser la responsabilidad de una plataforma intermedia, pues también tenemos que pensar en estas otras plataformas, como pueden ser Twitter o Facebook, en las que pues, estamos todos los días nosotros participando y dando nuestras opiniones. Entonces, en realidad este caso está súper conectado a una discusión mucho más global del tema de moderación de contenidos, ¿no? Es un debate que se lleva teniendo ya por mucho tiempo en los últimos años, que en particular se volvió súper controversial a raíz de las elecciones en Estados Unidos de 2016 y la intervención de Rusia en esas elecciones, en la que de repente todo el mundo volteó a ver a las plataformas y dijo, bueno, ¿qué están haciendo ustedes para proteger la integridad de la democracia cuando están metiéndose muchos temas de desinformación, muchos temas maliciosos? ¿Y cuál es la responsabilidad de estas plataformas para intervenir en ese contenido? Ahora, ahí es cuando nosotros hemos estado escuchando un poco más de ese tema, pero la verdad es que este tipo de preguntas las hemos tenido desde que surge el Internet, desde los años 90, y hay una serie de precedentes muy interesantes en Estados Unidos al respecto, y en particular, bueno, hay una serie de precedentes que llevan a la aprobación de un pedazo de legislación muy importante en Estados Unidos que se llama Section 230 del Communications and Decency Act, la sección 230, que a la vez ha sido muy controvertida a partir de este evento en las elecciones de 2016 y que cobra particular relevancia para México
porque el texto de ese pedazo de legislación, casi en su totalidad, se introduce en el Telecán, en la renegociación del Telecán, en el nuevo TEMEC, y va a entrar en vigor el próximo año. Entonces, digo, es un tema que vamos a poder tocar un poco más adelante, pero creo que es importante que tengamos en cuenta que esta discusión está enmarcada por ese debate que es mucho más extenso respecto a la responsabilidad de plataformas y precisamente cuáles son los elementos que tenemos que voltear a ver dependiendo cuál es la plataforma a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Ya sea Uber, ya sea una plataforma de servicios para vender productos como puede ser eBay, una plataforma para postear ofertas de trabajo, como este caso, hoy son plataformas que son únicamente para publicar contenidos de texto, ¿no? Como Twitter. Fíjate que este comentario que haces, Juan Carlos, me parece por demás pertinente porque estas plataformas ocupan un espacio cada vez mayor en nuestra experiencia cotidiana. Cosas como comunicarnos con los demás, mantener vínculos con nuestra familia o con nuestro círculo de amistades, adquirir servicios, productos, pues muchas veces acudimos al Internet y también ejercemos nuestra libertad de expresión y hasta cierto punto nuestra libertad de imprenta, entendido en un sentido amplio la palabra imprenta, no me refiero al papel, ¿verdad? Claro. A través de estas plataformas. Y en efecto, ahora escuchándote, Juan Carlos, pues estaba yo recordando New York Times versus Sullivan. ¿Se acuerdan de esa sentencia tan importante de los años 60 de la Suprema Corte de Estados Unidos? Donde se plantea algo parecido, porque en New York Times versus Sullivan había un anuncio pagado en el periódico New York Times, pero que contenía información inexacta, información no verídica. Y ahí, pues el demandado fue el New York Times. El demandado fue el New York Times. Entonces, creo que de alguna forma se parece. Me hace mucho sentido tu comentario, Juan Carlos, y también que lo enmarques en la discusión contemporánea sobre nuevas tecnologías, que para las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, pues ya es el día a día, ¿verdad? Exacto. Ahora, déjame regresar contigo, María Eugenia, para plantearte lo siguiente. Quizá regresándonos un par, porque ya ahorita Juan Carlos ya nos puso en el futuro casi, ¿no? Pero déjame regresar un poquito. Oye, te quiero preguntar lo siguiente, María Eugenia. Lo que sí tenemos que tener claro, y quizá hasta incluso al margen de esta sentencia, es que los anuncios de vacantes laborales no pueden incorporar elementos de discriminación. Esto lo podemos afirmar, ¿verdad? Con rotundidad. No, por ejemplo, discriminación contra personas con discapacidad o pueblos indígenas o por cuestión religiosa. ¿En eso podemos tener certeza, María Eugenia? Claro que sí, doctor. Primero que nada, dejar en claro que la Corte ya se ha pronunciado, la Corte Mexicana, respecto de qué aspectos sí serían razonables o no serían razonables para la publicación de ese tipo de vacantes. Se podría decir que estamos frente a aspectos que son razonables cuando están directamente conectados con el desarrollo de una actividad, por decirlo así, como el requisito de alguna profesionalización o algún aspecto que sea determinante para el desarrollo de la actividad. Eso permitiría que fuera razonable ese trato diferenciado. Sin embargo, podemos decir que es injustificada ese trato diferenciado cuando no tiene una relación directa con las actividades, como en el caso que estamos hablando. Es decir, que sí se necesitaba que hubiera cierta profesionalización en temas de agronomía, pero en realidad el requisito de tener entre 25 y 45 años de edad no resultaba determinante para el desarrollo de las actividades que se requerían. Incluso, María Eugenia, recuerdo que había un amparo directo en revisión anterior, el 992/2014, que ya lo había manifestado así, ¿verdad? Precisamente ahí lo que se reclamaba era una discriminación por razón de edad en el acceso al trabajo. O sea que, de alguna manera, María Eugenia, te pregunto, la Corte ya también había explorado ese tema, ¿verdad? Por supuesto, eso ya ha quedado firme en cuanto a los parámetros de razonabilidad de este tipo de trato diferenciado ya ha sido explorado.
en otros precedentes. Sin embargo, algo que es novedoso para este caso y que me gustaría destacarlo, es que en este caso estamos hablando no de una discriminación directamente en el centro de trabajo, sino o sea, que ese acto discriminatorio se difunde a través de estas plataformas electrónicas. Algo que me gustaría comentar y que si podemos entrar en materia de eso, sería comentar un poco más sobre algo que se estudió en este caso y que es la neutralidad de los intermediarios. Primero que nada quiero comentar que el análisis que debe llevarse es caso por caso. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el intermediario comprobó tener una actuación neutra, no solo al establecer términos y condiciones que prohibieran actos de discriminación, sino al evitar añadir formularios en esta página que tuvieran, por ejemplo, el objetivo de poner ciertas categorías sospechosas, como podría ser preferencias sexuales, condición económica. El no fomentar que se llenaran ese tipo de formularios pudo, en este caso, acreditar la buena fe del intermediario. Sin embargo, o sea, el tema como de la neutralidad en redes, creo que es algo que es muy novedoso y que sí nos da muchos temas de qué platicar. Muchos temas de qué platicar y además porque, pues, de alguna u otra manera, a pesar de que, repito, pues ya la gente de la generación de ustedes y más jóvenes ya son nativos digitales, pero la experiencia de este acceso estructural y masivo a las nuevas tecnologías para la humanidad es muy reciente. Vaya, no podemos decir que ya tenemos 300 años manejándonos en estos ambientes. Entonces, sí hay un grado de novedad y de incertidumbre que acompaña a esta cotidianidad tecnológica. Bueno, déjenme hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario del amparo directo en revisión 1956-2020. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando esta sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 1956-2020 con nuestros invitados. Y ahora quiero regresar contigo, Juan Carlos Salamanca, para plantearte lo siguiente. A ver, María Eugenia, antes de la pausa que acabamos de hacer, planteaba el que creo que es el tema que representa la columna vertebral de la sentencia, la neutralidad. Pero una neutralidad, déjame ponértelo así, Juan Carlos, te lo planteo así, una neutralidad matizada, porque Eugenia dijo, y la sentencia lo refiere, términos y condiciones, y luego los formularios en donde precisamente se evita hacer referencia a lo que pudieran ser términos que sí constituyen discriminación. Entonces, neutralidad, pero también algún grado de responsabilidad en la configuración de la propia plataforma. Juan Carlos, por favor. Claro, ¿no? Creo que esto es un tema, precisamente esa es la clave de este asunto y de este debate en términos más generales, pero en este caso en particular, creo que es importante recalcarlo, ¿no? La Corte sí dice, esta plataforma es neutral y por lo tanto no es responsable, porque simplemente está siendo un vehículo neutro, ¿no? Un medio neutro, pero toma ciertos elementos para decir, por esto es que es un vehículo neutro. En este caso, la Corte considera que sí es muy relevante el hecho de que hubiera unos términos y condiciones en los que le dijera a los usuarios de la plataforma que no pueden discriminar, y también considera muy, muy relevante el hecho de que no estuviera incitando a la discriminación, ya sea mediante los propios consejos o asesoramientos que da a los usuarios de la plataforma, a los usuarios que están ofreciendo trabajos. Y otra cosa que es súper importante, que no tuviera recuadros, formularios en los que hubiera categorías a través de las cuales se pudiera discriminar. Y creo que es importante recalcar que estos son los elementos que considera relevantes la Corte en este caso, pero podrían ser diferentes en otras circunstancias, ¿no? Podría ser que quizá considera en este caso que es muy importante los términos y condiciones tal cual como están redactados, pero
a mí no me cuesta trabajo imaginarme supuestos en los que podrían haber plataformas que quizás ni siquiera cuentan con términos y condiciones que pudieran considerarse neutras, siempre y cuando se cumplan con otra serie de condiciones. Lo que me parece que sí es súper importante es que aquí las plataformas no están incitando a la discriminación, es decir, y tampoco están formando parte de esa discriminación. Y entonces, en ese sentido, hay que pensar que cuando estamos hablando de plataformas neutras, no necesariamente estamos hablando de plataformas que no intervengan en ninguna medida, ¿no? Sino que la intervención mantenga esa neutralidad en la que no se están volviendo responsables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la plataforma, por ejemplo, ofrece una herramienta para corregir la ortografía o la gramática de los textos que se están publicando para ofertar los trabajos? ¿Podríamos decir que la plataforma pierde la neutralidad porque ya está interviniendo en el texto? Yo diría que no, porque en realidad solamente están corrigiendo la ortografía o la gramática, ¿no? A veces incluso se puede hacer de forma automática. Pero si en cambio ya estuvieran sugiriendo que, por ejemplo, a la hora de hacer las ofertas, pues recomiendan contratar gente que no tenga más de cierta edad, porque si tienen más de cierta edad, pues van a tener que pagarle su jubilación después. Pero en ese caso parece ser que ya la plataforma pierde la neutralidad. Entonces, en ese caso, lo que decía María Eugenia al principio, sí es muy importante, que hay que estar observando caso por caso qué es lo que está haciendo que la plataforma tenga o no neutralidad para los efectos de la responsabilidad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, como creo que habría que matizarlo. Oye, y quizá te planteo adicionalmente, Juan Carlos, ¿crees que pudiera esta neutralidad no estar acreditada si recibe la plataforma una orden de bajar determinado contenido y no la cumple? Si Claro dice, que no, yo aquí hago lo que quiero y no bajo este contenido. es una excelente pregunta que precisamente estábamos platicando María Eugenia y yo hace rato, porque bueno, en general en los modelos de responsabilidad en Internet hay distintos modelos, ¿no? Y hay un modelo en particular que es un modelo de Safe Harbor, que se conoce como Safe Harbor, de Notice and Takedown o de notificación de retirada, ¿no? Que es, por ejemplo, el modelo que sigue se sigue en Estados Unidos para temas de derechos de autor, y que se sigue en otros países para diferentes cuestiones, que es precisamente el tema de que la plataforma no va a ser responsable mientras no sea informada de que el contenido que tiene arriba es ilegal. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría si la plataforma que oferta que está publicando estas ofertas recibe notificación de, oye, tu comunicado es discriminatorio? Honestamente, creo que hay argumentos para ir de un lado y del otro, ¿no? Porque como lo que vemos en la sentencia, una de las consideraciones que tiene la sentencia es que no es tan sencillo a veces determinar cuando hay discriminación en las ofertas laborales, porque hay distinciones que son válidas y distinciones que no. Entonces, ¿qué tanto queremos exigirle a la plataforma pues de que determine si, por ejemplo, el hecho de que se estén pidiendo trabajadores con ciertas capacidades físicas es discriminatorio o no? Si, por ejemplo, la oferta de trabajo es para empleados que van a trabajar en una empresa de mudanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos decir que es discriminatorio a trabajadores que tienen cierta discapacidad física. Pues creo que no es tan claro, al menos para una empresa intermediaria, ¿no? Estar tomando ese tipo de decisiones. Quizá si en cambio el comunicado fuera mucho más claro y entonces estuviera excluyendo por completo a empleados de cierta religión, de cierta preferencia sexual, en ese caso podría haber más elementos para decir esto es claramente discriminatorio. Entonces, en ese caso, pues yo creo que sí podría haber elementos para decir que es discriminatorio. Digo, y que es discriminatorio y que tiene una responsabilidad de retirar el contenido. Me parece que en es un caso interesante precisamente porque es a veces difícil determinar cuando hay discriminación y no. Pero me parece que para otro tipo de contenidos, sí, claramente sí sería responsabilidad suya. Si, por ejemplo, si se le avisara, por ejemplo, de que hay una oferta para, pues, no sé, para ser un asesino a sueldo, o para unirse a algún cártel, o para cometer algún crimen así, pues no solamente, claro que sería responsable y hasta tendría la responsabilidad de denunciarlo, ¿no? Ante las autoridades correspondientes. Entonces sí creo yo que este es un caso interesante porque no es tan claro en qué momento va a ser responsable y cuándo no. Pero hay definitivamente casos claros y casos más complicados. Oye, y fíjate, maravillosa conclusión, Juan Carlos, porque le quería preguntar precisamente a María Eugenia si en esa lógica que acaba de exponer Juan Carlos con gran puntualidad y claridad,
podríamos distinguir como caso claro aquellos donde se use algunas de las categorías prohibidas por el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución. Porque ya, por ejemplo, en el precedente que les citaba yo del ADR 992-2014, y bueno, en la copiosa jurisprudencia de la Suprema Corte sobre Igualdad y No Discriminación, la identificación de categorías sospechosas, pues comporta también la edad. O sea, en principio no estaría justificado poner un requisito de edad. En ese caso, estaríamos ante un supuesto claro, María Eugenia, no tan sujeto a debate como otros que sí puede uno imaginar. Claro, mira, la responsabilidad de la plataforma podría determinarse en todo caso, como decía Juan Carlos, al analizar en qué medida incita o fomenta estos actos discriminatorios. Es decir, establecer filtros de búsqueda en torno a estas cuestiones, como podría ser condición económica o otro tipo de condición social, inmediatamente podría decir que tan solo el establecimiento de esos filtros sí haría responsable a la plataforma intermediaria por fomentar o incitar o por no tener políticas que disuadan estos actos. Específicamente de las categorías sospechosas ya tendríamos seguridad que eso no podría ser, ¿no? ¿Y ahí incluyes la edad, María Eugenia? La edad, sí, siempre y cuando no sea una cuestión determinante para el ejercicio de las labores. ¿En qué caso sí lo sería? Por ejemplo, en algún caso donde te pidieran algún requisito de antigüedad o de experiencia profesional, por ejemplo, algunas publicaciones que dicen, a lo mejor se solicita un abogado con 10 o 15 años de experiencia profesional. En ese caso no es tanto la edad de la persona, sino que va ligado un poco como, por ejemplo, años de experiencia. En ese caso, sí podría ser aceptable. Correcto. Pero no sería un criterio de edad. No, no sería un criterio de edad. Sí. ¿Ibas a comentar algo, Juan Carlos? No, se me ocurre a lo mejor ejemplos en los que la mayoría de edad sea importante, ¿no? En jurisdicciones donde quizá puedan aceptarse que trabajen menores de 18 años, entre 16 y 18 años, pero que pues quizá, pues para que trabajen en un bar tienen que tener 18 años, mayoría de edad cumplida, ciertos requisitos. Creo que, aunque en este momento no se me ocurre ningún otro ejemplo, me parece que de entrada, bueno, no debería ser un criterio porque más bien deberían establecerse como, así como lo decía María Eugenia, en temas de antigüedad quizá, ¿no? De experiencia, pero no en cuanto a minoría de edad necesariamente, aunque no descarto que podrían haber ejemplos que ahorita no se me ocurren y que no se nos ocurren y que a lo mejor sí estaría justificado. Pero de entrada diría que no, sería sospechoso, ¿no? Yo creo que hay una carga probatoria y argumentativa muy grande para remontar la prohibición de discriminación por edad, porque está ahí, si ustedes abren la Constitución en el artículo primero, no se puede discriminar por razón de edad. No, claro. Y habría, claro, pero evidentemente otra cuestión es la discusión sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, porque también para efectos laborales sabemos que hay un límite en el 123, que son los 15 años, y entre 15 y 18 puede haber también matices. En eso sí. Lo curioso es que estas ofertas, entiendo que de lo que se queja esta ONG encargada de luchar contra la discriminación, es no hacia abajo, sino es hacia arriba. No queremos mayores de tal edad, ¿no? En donde parece que de pronto te vuelves en algún momento de tu vida inútil, te vuelves inútil para el mercado laboral te hace a un lado, dice tú, ya no puedes participar en la vida económica del país. Pues si a eso no le llaman discriminación, díganme ustedes cómo le llaman, porque me parece clarísimo, ahí sí. No, Sí, totalmente. ¿Verdad? Y en ese sentido creo que este caso no es tanto un caso en el que se debata si hubo discriminación o no, sino más bien si hubo responsabilidad por parte de la plataforma o no. Y en ese sentido, pues sí es muy importante quizá pues ver la plataforma cómo está construida, ¿no? Hay otro precedente muy interesante de Estados Unidos que creo que hace muy buen contraste con que se llama Fair Housing Council of San Fernando Valley contra roommates.com, Consejo de Viviendas del Valle de San Fernando contra una página que se llama roommates.com. Esa página era para buscar gente para vivir en el mismo departamento, para buscar roommates, y precisamente estaba construida de forma en la que el formato de la página era que tú tenías que revelar tu sexo, tu preferencia sexual, si tenías hijos o no, y además había un apartado que estaba
abierto, ¿no? Para que tú escribas lo que quisieras. Ojo que además Estados Unidos, que tiene en ese momento ya la sección 230, pues era un caso a contracorriente, porque por lo general la jurisprudencia había sido muy clara en que los intermediarios no son responsables. Y este es el primer caso en el que precisamente dicen, no, resulta que la plataforma sí es responsable, porque está incitando a la discriminación a la hora de tener esos apartados. Ojo que dijo que el apartado abierto en el que estaba dando oportunidad de que escribieran lo que quisieran, ahí no era responsable, ¿no? Porque pues también ya la plataforma no está controlando lo que pongan ahí los que están buscando roommates, así como en el caso que estamos viendo nosotros, pues si alguien utiliza el apartado abierto para poner ciertas características que son discriminatorias, pues ya estamos en un supuesto distinto, ¿no? Pero es justo una consideración muy similar en donde dicen, en este caso la plataforma está incitando a la discriminación y es responsable. Oye, y en este sentido, María Eugenia, déjame plantearte esto. En la lógica relación que existe entre continente y contenido, ¿pudieran imaginar ustedes algún grado de, no de responsabilidad en términos de sanciones, etcétera, sino más bien de cooperación en positivo de estas plataformas para excluir cierto tipo de contenidos? Y te lo planteo por esto, María Eugenia. Estoy pensando en el caso de Facebook. Ustedes saben que en Facebook hay problemas graves de acoso, hay problemas graves de pues lo que ahora se denomina fake news y que incluso la empresa está invirtiendo mucho dinero, hablamos de millones de dólares en moderar, en emplear gente que se encarga de revisar qué se está publicando. Los algoritmos ya suponen un primer filtro, pero pudiera, María Eugenia, en tu criterio, desprenderse algún tipo de cooperación, de necesaria cooperación para evitar ciertos contenidos? Claro que sí, doctor. Primero que nada, en respuesta a su pregunta, me gustaría decirle o ponerle a los demás en contexto también, de que en el caso que estamos revisando, se determinó que la intermediación eh, se daba en una etapa de reclutamiento, no se daba en en la etapa de contratación, ni de condiciones laborales, ni de extinción de contrato. Eso fue, por ejemplo, una característica determinante en este caso. Sin embargo, lo que usted nos dice lo que nos pregunta sobre qué responsabilidad habría del contenido, pues se tendría que analizar primero cuál es la finalidad de la plataforma, ¿no? Primero que nada, por ejemplo, de la que estamos hablando es para transmitir, difundir vacantes de empleo. En ese sentido, su obligación de moderar los contenidos no puede ir más allá de ciertos filtros. Y bueno, para explicarme mejor, me gustaría decir que, pues sí, esta labor de moderación, hay muchas dudas al respecto todavía y todavía tendría que explorarse, porque platicaba con Juan Carlos que incluso podría ser un incentivo perverso el decir, si vas a moderar, tienes que hacerlo bien o con cierta calidad, porque si no la responsabilidad es tuya. Si al parecer no moderas nada y no intervienes, esto puede provocar también como que hay un entendimiento de que la neutralidad es simplemente no intervenir. Sin embargo, la neutralidad también se alcanza con el establecimiento de políticas o, como nos menciona usted, un trabajo conjunto o una actividad conjunta en donde se eviten los actos discriminatorios. Efectivamente, sí existe la relación. Oye, Perdón. déjame te planteo esto, Juan Carlos. En esta misma lógica que apunta María Eugenia, pues obviamente tenemos que reconocer que habrá zonas grises, habrá zonas donde tengamos muchas dudas, porque yo, por ejemplo, puedo identificar con claridad la necesaria cooperación de plataformas que no tienen que permanecer neutrales frente al lenguaje de odio, ¿no? El hate speech, frente a actos discriminatorios evidentes, ¿no? Una convocatoria de trabajo donde se excluya a individuos de cierta religión o que obligue, como decías, Juan Carlos, a revelar la preferencia sexual. Pues a mí me parece que la plataforma ahí no puede decir, yo es que yo soy neutral y me pasó en este anuncio y yo lo puse. Yo creo que ahí sí. Pero habrá otras, por ejemplo, recuerdo ahorita un famoso primero artículo y luego libro de este profesor norteamericano, Cass Sunstein, donde
hablaba precisamente de la necesidad de generar disensos y de dar, como lo defendió el Justice Black hace muchos años en la Corte Suprema de Estados Unidos, pues un carácter expansivo al political speech, ¿no? Ujú, A, ujú. a los debates políticos donde de repente se pueden defender posturas que uno diría, no, 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 pues espérame, ¿no? Estos Sí, cuates de sí, sí. plano ya exageraron. Bueno, pero no es lenguaje de odio. ¿Puede, Juan Carlos, identificarse estas zonas grises? Yo creo que es un tema interesantísimo. Y aquí voy a dar mi opinión personal. Eh, a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elevar la responsabilidad de las plataformas, en particular las plataformas que son importantes para la discusión de temas eh, políticos, de temas públicos, que no es el caso de la plataforma que estamos discutiendo en este caso, por cierto. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de subir las responsabilidades por el contenido que se publique en ellas, precisamente porque corremos el riesgo de que haya una censura colateral por parte de ellas. Las plataformas, a diferencia, por ejemplo, de un periódico cuando publica a sus columnistas, sus articulistas, pues, tiene una labor muy diferente, ¿no? Puede ser a veces que se les compare, pero eso es una labor distinta. Un periódico, por ejemplo, como el New York Times, es un editor, entonces tiene la responsabilidad, tiene, de cierto sentido, pues el incentivo de proteger a sus escritores, ¿no? Tiene el incentivo de que si los demandan por algo, pues va a estar ahí, va a decir, va a dar la cara, ¿no? Yo quiero que podamos seguir publicando. En cambio, Facebook, Twitter, el resto de las plataformas, los usuarios sí los quiere porque al final de cuentas sirve de ellos, pero pues, no se va a desgarrar por el defender el contenido que están publicando en sus plataformas, ¿no? Entonces, el riesgo a la hora de subir la responsabilidad de las plataformas es que esas plataformas, en caso de duda, pues van a empezar a eliminar contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un juego peligroso porque precisamente, pues, si subimos demasiado la responsabilidad de las plataformas, empiezan a eliminar demasiado contenido, entonces no va a darse esto que precisamente queremos, que Caso señala, ¿no? Que queremos tener un foro vibrante en el que se estén compartiendo ideas y la gente no tiene miedo de compartirlas. Ojo, no estoy diciendo que las plataformas no van a ser responsables para nada, porque tampoco queremos lo que tenemos ahorita, ¿no? Que es que muchas veces uno entra a Twitter y dice, bueno, eh, así que vamos a encontrar la verdad simplemente debatiendo en Twitter, ¿no? Pues me queda claro que esa no es la finalidad, aunque tampoco estoy de acuerdo con que la finalidad de la libertad de expresión es proteger, es alcanzar la verdad, ¿no? Hay otras teorías que me parece que son mucho más convincentes. Sin embargo, creo que tenemos que encontrar ese punto medio y creo que los tribunales estamos muy bien situados para encontrarlo porque vamos viendo caso por caso en qué casos sí queremos que sean responsables, en qué casos no queremos que sean responsables, y teniendo en cuenta, eso sí, esos dos riesgos, ¿no? El de subir demasiado la responsabilidad o bajar demasiado la responsabilidad, ¿no? En eso yo, por ejemplo, suscribiría los términos del propio Cass Sunstein cuando dijo, y le puso como título de su libro, las sociedades democráticas necesitan el disenso. Sí. El discurso ortodoxo, pues en fin, puede servir para ilustrarnos, etcétera, pero al cabo se vuelve aburrido. Y también citaría, Juan Carlos, María Eugenia, pues la famosa frase que acuñó el Justice William Brennan Jr., que como ustedes saben es el autor de New York Times versus Sullivan, cuando dijo, una democracia necesita un debate abierto, robusto y desinhibido. Y eso que era en esa época, estoy hablando de los años 60 del siglo pasado, necesario en la prensa impresa, pues en nuestros días es el foro virtual, el foro tecnológico en el que estamos todos, por cierto, para bien o para mal. Ahora que decías de Twitter, pues, me estaba acordando de algunas experiencias no tan buenas, no tan buenas ahí. Pero bueno, Sí, sí. vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario del amparo directo en revisión 1956, diagonal 2020. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando con nuestros invitados sobre lo que resolvió el Tribunal Constitucional de México en la sentencia
del amparo directo en revisión 1956-2020. Y regreso contigo, María Eugenia Canchola, para preguntarte lo siguiente. En este sentido de neutralidad, obviamente se ve a las plataformas como un mero instrumento, digamos, como una herramienta. Esto me remonta a la discusión que ustedes conocen, María Eugenia, Juan Carlos, sobre Uber, porque justamente nuestra Suprema Corte, como otros tribunales del mundo, tuvieron que discutir Uber, ¿qué es? Uber es una empresa de transporte de pasajeros o Uber es una empresa de tecnología que lo que hace es poner a disposición de usuarios una plataforma. Vuelvo a preguntarte, María Eugenia, la relación entre contenido y continente. ¿Te hace sentido? ¿Encuentras ahí un eco, María Eugenia, sobre esto? Claro que sí. Primero que nada, en el ejemplo que usted pone, doctor, en todo caso podría analizarse si, por ejemplo, en el caso de Uber, se trata de un proveedor del servicio o solo si es un intermediario. Yo consideraría que en el caso que usted nos menciona, sí podría tratarse como de un proveedor de servicio y por ende tener otras implicaciones. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la intermediación incluía una participación mínima y consistía únicamente en que el ofertante del trabajo y el solicitante pudieran tener una comunicación, sin embargo ya se deslindaba totalmente. Me parece que en el caso de Uber, el servicio de transporte público, sí, público, sí sería una cuestión como de que la plataforma es el proveedor del servicio. De hecho, es la conclusión a la que la Corte llegó en el caso de Colima, precisamente, que ya hace algún tiempo resolvió una ponencia del ministro José Ramón Cosío en ese momento, ahora ministro en retiro. Esa fue, y eso es lo que abre la discusión a la regulación. Es decir, como no es una plataforma solamente, sino que es una empresa que sirve para transportar pasajeros, luego entonces se tiene que ceñir a una cierta regulación que se emita en la materia. Y además porque sabemos que temas tecnológicos son de regulación federal, pero temas de transporte de pasajeros son de regulación local, que también fue un punto de vista expresado en esa sentencia del Estado de Colima. Ahora, en relación a esto, Juan Carlos, ¿qué podríamos aprender de esta sentencia hacia adelante? Es decir, ¿cuál es el mensaje que surge? Y yo te preguntaría en dos niveles, Juan Carlos. Para usuarios, por ejemplo, para empresas que anuncien vacantes laborales en este tipo de plataformas, pero también te pido un comentario sobre la propia plataforma. A lo mejor nos está escuchando alguien que tenga una página web y diga, oiga, a ver, espérame, pues yo qué tengo que hacer para estar todo en regla, ¿no? Esa es la idea, Juan Carlos, por favor. Por supuesto. Me parece que en primer lugar, para usuarios, ¿no? ¿Cuál es la lección que podemos aquí sacar? Pues que los usuarios tienen que responsabilizarse por las acciones que hagan en esas plataformas, independientemente de lo que la plataforma le permita o no permita hacer, ¿no? La responsabilidad va a ser del que está actuando. Y entonces no debe asumir que simplemente porque tiene la capacidad de hacer algo en una plataforma, por ejemplo, la capacidad de escribir algo y pues no va a ser responsable por lo que está diciendo. Y en ese sentido, pues parecido a como si estuviéramos comportándonos en el mundo analógico, ¿no? O sea, no hay que asumir que en el Internet no aplican las leyes, ¿no? Es un error común pensar que estamos en un mundo alterno en el que no aplica. No, es la vida real también, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues hay que informar, o sea, la responsabilidad la tiene la empresa a la hora de hacer la oferta de trabajo y así como la tiene en muchos sentidos a la hora de hacer negocios o de hacer algún comentario, decir lo que sea en Internet, ¿no? Ahora, en cuanto a las páginas de Internet, me parece que y los intermediarios, me parece que es un poco más complicado, pero en principio es una muy buena noticia, ¿no? Porque estamos hablando de que está fomentando la innovación porque está presumiendo que hay una neutralidad en las plataformas intermediarias, ¿no? Ahora, ojo, eso no quiere decir que están exentos de toda responsabilidad, ¿no? Para nada, creo que la resolución no nos da para eso, ni debería darnos para eso, porque en ese sentido me parece que está muy bien pensada. Pero sí es un precedente importante en el que si la plataforma demuestra, por la forma en la que se ha comportado, que es un vehículo neutro, no va a adquirir responsabilidad. Ojo que aquí estamos en un caso específico que tiene que ver con ofertas de trabajo, pero que va a ser un precedente que por analogía va a poder aplicarse a otros casos.
creo que lo que va a ser interesante, y ese es en ese sentido lo que vamos a tener que definir caso por caso, es qué es lo que hace para plataformas que ofrecen servicios distintos, qué es lo que hace que sean neutras o no sean neutras, ¿no? Y además me gustaría retomar y recordar algo que mencioné en mi primera intervención, que es el tema de que el próximo año entra en vigor este artículo del TMEC relativo que es básicamente un copy-paste de la sección 230, ¿no? Y que probablemente va a tener que regularse y que sí brinda bastante neutralidad a las plataformas, pero que aquí en México vamos a tener que adecuarlo, pensarlo y pensar, a ver, ¿esto qué quiere decir, no? Porque a mí me parece que no quiere ni puede decir que están exentos de toda responsabilidad, ¿no? Porque nos ha quedado claro, después de ver lo que pasaba en los últimos años, que no queremos eso, ¿no? Queremos que también las plataformas tengan cierta responsabilidad. La pregunta difícil es cuánta, qué punto, pero bueno, en principio hay neutralidad para las plataformas y eso me parece que es una buena noticia para la innovación, para Internet también para los usuarios, ¿no? Sí, es una visión liberal, es una visión en favor de las libertades. Ese es el sentido de la resolución de la Corte. En eso coincido y eso siempre hay que subrayarlo. Siempre hay que subrayarlo, incluso diría más, desde mi punto de vista al menos, siempre hay que aplaudirlo. Claro. Las libertades son fundamentales. Ahora, te planteo esto, María Eugenia. La sentencia dice que esta neutralidad se soporta en varias condiciones. Una de ellas, precisamente este documento de términos y condiciones, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, seguramente ustedes lo conocen, para simplificar estos documentos porque dicen que nadie los lee, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas van a abrir por primera vez su cuenta de Facebook, pues les aparece ahí, ¿está usted de acuerdo con los términos y condiciones? Y son quién sé cuántas páginas. Y yo creo que el 99.98% de las personas no lo leen y el 0.02 pues son abogadas o abogados con mucho tiempo libre, ¿no? Que a lo mejor quieren ver el modelo de redacción o alguna cosa así. ¿Cabría también hacer ahí algún apunte sobre esto, María Eugenia, sobre la simplificación del lenguaje, sobre el acceso a este tipo de informaciones que en la prisa del mundo contemporáneo casi nadie tiene el tiempo, la paciencia de leer? ¿Verías ahí también un punto a mencionar o no? Claro que sí, doctor. Primero que nada, para decirle que en el tema de la cláusula de términos y condiciones que solicita que no se publiquen ofertas de trabajo discriminatorias, no basta con el establecimiento de una cláusula así únicamente. Porque, como usted lo comenta, más allá de si las personas se toman el tiempo de ver qué servicio están contratando o qué servicio no están contratando, ese tipo de cláusula podría no ser o no excluir de responsabilidad a la plataforma si se comprueba que la plataforma no es neutra. Es decir, la cláusula en sí misma no dota de neutralidad a la plataforma. Lo que sí podría ser importante para advertir la neutralidad de la plataforma podría ser el establecimiento de políticas para evitar actos discriminatorios, y que podrían ser, por un ejemplo, otorgar alguna asesoría o alguna dirección al momento de publicar, tal vez algún video o algo donde se sugiera no incurrir en esas cuestiones. O sea, hacerlo una comunicación más directa, una intervención, o sea, acciones para evitar la discriminación. Oye, en ese sentido, María Eugenia, diríamos que el apartado de términos y condiciones es algo necesario para alcanzar la neutralidad, pero no suficiente. Se tiene que acompañar con otros elementos, ¿lo podremos definir así? Exactamente, se tiene que fortalecer o la neutralidad se tiene que fortalecer con otras cuestiones. Exacto. Como podría ser el establecimiento de políticas antidiscriminatorias dentro de la plataforma. O sea, no solo la cláusula. Y fíjate, ahorita que te escuchaba, pensaba también en un sistema casi automático de quejas, ¿no? Como ese que refería Juan Carlos hace un rato, donde en lo que funciona para derechos de autor. Es decir, un simple aviso y pues baja el contenido, alguna revisión, en fin, algún elemento de razonabilidad, pero también ahí se demostraría el compromiso de la plataforma hacia la protección de valores constitucionales, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, cuando hay un reporte de alguna situación discriminatoria o violenta,
en algunas plataformas se podría pues tener como un elemento de conocimiento, es decir, a partir de cuando la plataforma realmente toma conocimiento de los actos discriminatorios. Porque en un principio parecería que solo el contenido de las publicaciones no, a lo mejor no es posible distinguirse tanto como cuando tienes un aviso de que efectivamente hay un acto. Es como si alguien levantara una banderita roja, ¿no? Es como un aviso, decir, oigan, aguas aquí, y que eso genere una reacción, porque también, por ejemplo, en este caso, pues fíjense, se llegó a un amparo directo en revisión, o sea, quiere decir que se litigó prolongadamente, que tuvieron la paciencia de darle seguimiento, bueno, una de las dos empresas, porque la otra pues ya se quedó por el camino, ¿verdad? Pero esta que es la de la plataforma, pues llegó hasta las últimas consecuencias. Yo no sé si en todos los casos esto sea posible, porque habrá personas que no tengan tan buena asesoría jurídica, que no tengan ese tiempo, esos recursos, ese conocimiento jurídico. Entonces, un mecanismo de esta índole, María Eugenia, le daría más rapidez, que en el mundo de la tecnología, pues también es un punto a considerar, ¿no? Claro, puede ser acciones que prevengan que estos casos lleguen a judicializarse. Simplemente, si la finalidad de que se judicialice el caso es nulificar el acto de discriminación y retirarlo del público, retirarlo, eso podría incluso lograrse desde un ámbito antes de los tribunales, si la plataforma decide intervenir para retirar este acto. Correcto. Oye, Juan Carlos, nos quedan pocos minutos ya de programa, pero no quiero despedirme sin preguntarte lo siguiente. Ciertamente celebramos, yo creo que estamos de acuerdo aquí, María Eugenia, tú, Juan Carlos, y desde luego un servidor, en que hay que hacer una defensa a ultranza de las libertades, hay que generar la innovación, tú lo citabas, Juan Carlos, el emprendedurismo también, como se dice, y esto es algo valioso para el desarrollo de la economía, el desarrollo de las sociedades, etcétera. Pero también es verdad, y ahí es donde viene mi pregunta, que estamos lejos de un modelo de Internet como si fuera el salvaje oeste, como si todo se valiera, como si no hubiera ninguna regulación. O sea, también en eso hemos avanzado mucho, ¿no? Un comentario conclusivo, Juan Carlos, por favor. Sí, no, me parece que es Internet que es un poco como el que a veces tenemos todavía en la cabeza, los que nos tocó vivir un Internet hace unas décadas, ¿no? Ya no existe. Y en cierto sentido me parece que también es positivo, ¿no? Porque también han habido eventos en décadas recientes que pues demuestran que tampoco queremos un Internet que no esté regulado y moderado. Ojo, no estoy diciendo que eso necesariamente quiere decir que sean los gobiernos los que tengan que regularlo, también hay formas de crearlo en lo que sean las propias plataformas las que moderen el contenido, ¿no? Hay varios modelos, creo que, de hecho, pues es un tema que a mí me gusta mucho que estudio y que a veces me cuesta trabajo pensar exactamente cuál es el modelo que es el ideal, ¿no? Pero sí, definitivamente tampoco queremos un viejo oeste, ¿no? Porque si no tenemos páginas como 8chan, por ejemplo, que es una página pues, infame en la que hay foros de discriminación, de neonazis, donde por ejemplo, los que cometieron varios asesinatos en Christchurch, en Nueva Zelanda, y creo que también uno en Texas, fueron a esa página y publicaron ahí manifiestos de odio, discurso de odio, y tampoco queremos tener eso en el Internet. El tema es cómo encontramos ese balance, y me parece que sí, definitivamente, los gobiernos, los poderes legislativos, los jueces, tienen una labor muy importante, pero también hay cierta labor que ya no les corresponde a ellos tampoco, ¿no? Y que va a corresponder a otros jugadores, ¿no? Que son desde las páginas, las plataformas, que son también, por ejemplo, órganos que tienen que ver con competencia económica, que es algo que a veces pasa muy desapercibido, pero que es bien importante que se mantenga un Internet donde diferentes compañías puedan competir y crear espacios para todos, y que a lo mejor se creen incentivos para que compitan en temas de precisamente quién tiene la mejor regulación y quién no. Son diferentes modelos que están buscando, y creo que no podemos quedarnos atrás en ese tipo de experimentos aquí en México. Tenemos que poner mucha atención cuáles son las discusiones de la vanguardia tanto en Estados Unidos como en Europa, que están avanzados en dos temas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay que volver a ver para temas de privacidad. Y en fin, aquí en México sí cuestionarnos cómo queremos que sea nuestro Internet,
queremos que sea un Internet libre, pero tampoco queremos que sea un Internet peligroso, ¿no? Y violento y que tenga cosas terribles, ¿no? Queremos un Internet en el que precisamente se fomenten esas libertades y haya capacidad para que los usuarios se sientan a gusto de tener discusiones, de ser innovadores y vaya, pues de ser el Internet que queremos en este siglo XXI. Y en esa dirección va esta sentencia. Me parece que va en esa dirección que tú señalas. María Eugenia Canchola, Juan Carlos Salamanca, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender el alcance y significado de esta importante sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 1956-2020. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.